Mi nombre es Sandra Peña y yo hablaré acerca del diagnóstico virológico. El diagnóstico virológico es una parte fundamental en la identificación y caracterización de las infecciones virales. Consiste en un proceso de detección, identificación y cuantificación del virus presentes en muestras clínicas o ambientales, con el objetivo de establecer un diagnóstico preciso de la enfermedad viral. Existen diferentes métodos y técnicas utilizadas en el diagnóstico virológico, que se seleccionan según las características del virus en cuestión y la muestra a analizar. Algunas de las principales técnicas incluyen la microscopía electrónica, que permite la visualización directa de partículas virales mediante un microscopio electrónico. Es útil para la identificación rápida de virus con morfología características como los virus de la gripe o el virus del herpes. El cultivo celular, que consiste en la inoculación de muestras clínicas en células susceptibles al virus. El crecimiento viral se evidencia mediante cambios en las células infectadas como efecto citopático o formación de placas. Este método es útil para el aislamiento y propagación del virus, así como para estudiar su comportamiento y características. La PCR, reacción en cadena de la polimerasa, esta es una característica molecular que amplifica y detecta secuencias específicas de ADN o ARN viral presentes dentro de una muestra. Permite la detección sensible y específica de una amplia variedad de virus, incluso en etapas tempranas de la infección. La serología, que se basa en la identificación de anticuerpos específicos producidos por el sistema inmunológico en respuesta a la infección viral. Se puede utilizar técnicas como ELISA o pruebas de aglutinación para detectar la presencia de anticuerpos de inmunoglobulina M en inmunoglobulina G en suero. Y por último, la secuenciación genómica, que permite la determinación de la secuencia genética completa o parcial del virus, especialmente que es útil en la identificación de nuevos virus, en la caracterización de variantes genéticas y el seguimiento de la evolución viral. Ventajas del aislamiento viral. Es una técnica muy sensible. A un solo virus puede iniciar infección de un cultivo. Permite recuperar múltiples virus diferentes, aunque su presencia no se sospeche en la muestra remitida. Permite obtener la cepa viral, que podrá ser estudiada en profundidad. Y por último, provee evidencia irrefutable de que el paciente está infectado con este virus. Aislamiento en cultivos celulares. El aislamiento de virus en cultivos celulares es una técnica ampliamente usada en la virología para propagar y estudiar virus en un entorno controlado. Consiste en la inoculación de muestras clínicas o ambientales que contienen el virus en células susceptibles en el laboratorio, permitiendo así su replicación y crecimiento. El proceso de aislamiento en cultivos celulares se basa en la capacidad de los virus para infectar células específicas y utilizar los recursos celulares para su replicación. Para ello se seleccionan cultivos celulares adecuados que sean permisivos para el virus de interés. Estos cultivos pueden ser células primarias que, inmortalizadas, pueden ser cultivadas de manera indefinida. El aislamiento en cultivos celulares implica varias etapas. Tenemos primero la preparación de las muestras, que las muestras clínicas o ambientales que se sospecha que contienen el virus se procesan y se diluyen para reducir la toxicidad y facilitar la interacción celular. Esto puede implicar el tratamiento enzimático o mecánico de las muestras para liberar el virus de las células o los tejidos. Tenemos la inoculación de las células, en donde las células susceptibles se cultivan en placas o en frascos y se inoculan con la muestra diluida. Se permite que el virus entre en contacto con las células mediante un periodo determinado, generalmente varias horas, para permitir la absorción e internalización viral. La incubación y la observación. Después de la inoculación, las células se incuban en condiciones óptimas de temperatura, humedad y concentración de dióxido de carbono para permitir la replicación viral. Durante este tiempo se monitorea el crecimiento celular y se observan posibles cambios morfológicos o efectos citopáticos, que son alteraciones visibles en las células infectadas por el virus. Y por último tenemos la confirmación del virus, que esto es para confirmar la presencia del virus, en donde se realizan pruebas específicas como la detección de antígenos virales mediante inmunofluorescencia, pruebas de PCR para detectar el material genético viral o pruebas de hemaabsorción y hemaglutinación en ciertos tipos de virus. Huevos embrionados. Estos son muy usados como fuentes de cultivos primarios de fibroblastos, de células renales en monocapa para el aislamiento en virus aviares, y para el uso de los huevos embrionarios tenemos consideración los siguientes aspectos. Tenemos la vía de inoculación, la edad del embrión, la temperatura de incubación, el tiempo de incubación, el volumen y la dilución del inóculo. Algunas ventajas son que algunos son más baratos de obtener y pueden predisponerse de ellos fácilmente. Son fáciles de manipular y su manejo no exige mucho personal. Son estériles y libres de contaminación bacteriana. Carecen de respuesta inmunitaria que eliminan los virus y presentan diferentes localizaciones con distintas características, por ejemplo de pH, cantidad de grasas, entre otras.
Y las desventajas es que el sitio de nucleación y la edad del embrión varían con los diferentes virus y también hay variabilidad individual. Mi nombre es Dominica Pin y el día de hoy les voy a hablar sobre animales de experimentación, que sigue con el tema anterior, y microscopía electrónica. Primero, en los animales de experimentación tenemos a los primates. En este de aquí son agentes de encefalopatía espongiforme y virus de la hepatitis. Con respecto a los conejos, hay producción de antisueros en los hámsters. En cambio, se pueden probar los virus oncogénicos en los hurones, los mixovirus, en los ratones, el virus rábico, togavirus, arenavirus y virus Coxsackie, y en los ratones lactantes, el virus Coxsackie, arbovirus y arenavirus. También en esto de aquí se realiza lo que sería una inoculación por vía intracraneal. Para este aquí se va a utilizar una jeringa de plástico con una aguja 276. Se sujeta el animal sobre una superficie firme con la parte dorsal hacia arriba. Se introduce la aguja en el cerebro con un ángulo de 45 grados. Luego de esto se observa las primeras 12 horas. Al observar las primeras 12 horas también se introduce la aguja en el cerebro con un ángulo de 45 grados y bueno, eso sería todo. Con respecto a la microscopía electrónica, como principio, este aquí va a tener que el ácido fosfotúnxico tiñe negativamente las muestras en los viriones, que no penetra la tinción y se observa en partículas blancas con fondo oscuro, como se puede ver aquí. La concentración de partículas virales es de al menos 106 mililitros. En la aplicación aquí hay una identificación rápida de viriones con morfología distintivas, una observación directa de muestra clínica y a veces en líquido de cultivo celular. Por medio de esta microscopía electrónica se pueden ver lo que sería el astrovirus, a los bacteriófagos y también al virus del Epstein-Barr. En la microscopía electrónica se utilizan lo que serían las grillas de carbón. En esta imagen se puede ver a Ernst Ruska y a Max Noll en 1925-1930, que fueron los que desarrollaron el microscopio electrónico de transmisión. En la imagen podemos ver las diferencias entre cada uno de estos. Por ejemplo, en el microscopio óptico, la fuente de luz es una luz común, mientras que en el microscopio electrónico de transmisión, o MET, hay un haz de electrones y en el microscopio electrónico de barrido o MEP hay un haz de electrones. También, sin embargo, en el MET hay un filamento de tungsteno. El principio óptico del microscopio óptico son los lentes, en el MET son las bobinas electromagnéticas y en el MEP son las bobinas electromagnéticas y de barrido. La diferencia que más tienen estos serían con respecto al poder de resolución, ya que el microscopio electrónico tiene 1 milímetro o 1000 nanómetros, el MET tiene 0,2 nanómetros y el MEP, el microscopio de barrido, tiene 3 a 5 nanómetros. Y también con respecto a sus aplicaciones, se tiene que el primero tiene una estructura de células y tejidos, hongos y bacterias. El segundo tiene una ultraestructura de células de organelas viroides, inclusiones virales. Y el último tiene un estudio morfológico de la superficie e imágenes tridimensionales. Por último, vamos a ver lo que sería la inmunoelectromicroscopía. Esta aquí tiene una reacción inmune positiva a la microscopía electrónica. Se ven muestras en suero y es un inmunosuero que contiene anticuerpos contra el antígeno viral y se puede ver una conglutinación de las partículas. Las ventajas de esto serían que mejora el diagnóstico virológico con un resultado más confiable y reconoce o identifica el tipo de virus en particular, mientras que las desventajas de esto sería su alto costo y el limitado diámetro, lo cual va a limitar la resolución. Hola, soy Noelia Sánchez y voy a hablar de otro método de diagnóstico viral y obviamente que va a ser directo. En este caso estamos hablando del microscopio de inmunofluorescencia.
Entonces, en sí, ¿qué es el microscopio de inmunofluorescencia? Estamos hablando de una variación del microscopio de luz UV en el que los objetos son iluminados por rayos de una determinada onda. La imagen observada va a ser el resultado de la radiación electromagnética emitida por las moléculas que han absorbido la excitación primaria y reemitido una luz con mayor longitud de onda, para pasar solo la emisión secundaria deseada, y por esto se deben colocar filtros apropiados debajo del condensador y también encima del objetivo. En sí, ¿de qué se trata esta técnica? Esta técnica se puede utilizar para la identificación rápida del virus y es una de las técnicas más antiguas y de uso más difundido en el laboratorio. Además, se aplica directamente sobre la muestra y esto lo hace de una identificación rápida. De ahí tenemos que el microscopio de inmunofluorescencia tiene un espejo dicroico que va a reflejar hacia la muestra hacia la excitación correspondiente, de la cual se habló primero. También la muestra se va a excitar con la luz que le llega y emite un espectro superior al de la excitación, y también va a reflejar parte de la excitación. Esta emisión va a ser de 520 nanómetros, así como el espejo dicroico va a retransmitir la emisión de parte de la muestra y va a filtrar parte de la señal reflejada. También el filtro barrera hace una selección exacta del espectro de emisión que nos interesa y suprime la reflexión restante. Por último, esta detección de antígenos, que se lo usa como técnicas inmunológicas, se las puede usar para virus respiratorios, herpes virus, como las herpes de influenza B, virus sincitial, virus herpes 1, herpes 2, citomegalovirus, y va a demostrar la presencia de complejos antígenos anticuerpos y la utilización de colorante fluorescente. Sus pasos en sí son de fijarse, agregar anticuerpos, incubarse, lavarse y examinar. Por último, atendemos a las ventajas de este método de diagnóstico viral, ya que es más certero y es rápido, tiene una duración de 1 hora, tiene una elevada sensibilidad del 70%, requerimiento de pocas células y de fácil realización. Sin embargo, también tiene sus desventajas, como son alto costo del microscopio reactivo y un requerimiento de mucha experiencia. Bueno, mi nombre es Eric Sánchez y ahora le voy a hablar sobre la prueba de ELISA. Bueno, prueba también conocida como Enzyme Ligand Immunosorbent Assay. Bueno, la prueba de ELISA es una técnica es una prueba inmunológica aplicada para es utilizada para detectar la presencia de sustancias específicas, como pueden ser anticuerpos, antígenos o algunos de estos elementos para, bueno, esto en pruebas biológicas. ¿Qué es lo que nos ayuda? Bueno, va a proporcionar resultados rápidos y precisos y se aplica en diversos campos, incluyendo la medicina, que es lo que nos interesa en este caso, investigaciones científicas o industria farmacéutica también. También podemos mencionar que los pasos de la prueba de ELISA, primero tenemos que, en el recubrimiento, se agrega un antígeno específico en una placa de microcirculación, donde se va a adherir a las paredes de los pocillos. Posteriormente, se va a añadir una solución blanqueadora para evitar la unión no específica de otra molécula a la placa. Ya el siguiente paso va a ser añadir la otra muestra biológica, que puede ser suero o plasma, que se sospecha que contiene eh, que es la infectada, o es la que queremos estudiar. Ya el siguiente paso va a consistir en añadir un anticuerpo específico, marcado con una enzima que se une al analito si está presente en la muestra, o sea, si es positiva o negativa la muestra. El anticuerpo secundario va a añadirse va a marcarse con una enzima diferente que el que está en el paso 4. Y para finalizar, el reactivo del sustrato va a consistir en que se va a añadir este sustrato para la enzima que produce un cambio del color y es lo que vamos a leer en el último de la lectura de si es positiva o negativa la prueba, o bueno, los resultados de la prueba. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece? Bueno, como vemos en la diapositiva, va a ofrecer una alta sensibilidad y especificidad, los resultados cuantitativos o cualitativos, pueden ser cualquiera de las dos, y puede analizarse múltiples pruebas simultáneamente. Y además también permite que sea una forma rápida y fácil de realizar las pruebas. ¿Dónde las aplicamos? Principalmente en pruebas infecciosas, como pueden ser VIH, hepatitis, dengue también. La detección de los anticuerpos también nos sirve para detectar los anticuerpos en una prueba de embarazo, investigaciones científicas
y desarrollo de fármacos, como lo mencioné al inicio, o control de la calidad de la industria alimentaria y farmacéutica. Bueno, eso sería todo sobre las pruebas de ELISA y muchas gracias.